Hola hermano, ¿cómo estás? Hermana, jovencito, qué alegría volvernos a encontrar. Y bueno, ahora no estamos en nuestro salón de clase para tomar este curso básico, pero sí puedo entrar a través de la tecnología a tu pantalla, ya sea tu pantalla de tu tablet o de tu smartphone, o quizás me estás viendo a través de tu computadora. Te felicito por haber tomado la decisión de seguir tomando tus cursos básicos y si nunca habías tomado un curso, también te felicito por haber decidido iniciar con esta enseñanza. Verás que no te vas a arrepentir, porque esta enseñanza no la doy yo, no la da una persona como tal, sino que es el Señor a través de su palabra quien nos enseña acerca de ciertos temas que, bueno, durante el transcurso del curso vamos a ir mirando. Y reconociendo que Jesús es nuestro Maestro, ¿qué te parece si iniciamos con una oración? Te voy a pedir que cierres los ojos y puedas también hacer esta oración conmigo ahí desde tu casa. Papito, gracias porque tú nos permites regresar, Dios, a tomar esta enseñanza de cursos básicos. Gracias porque tú pones los medios. Gracias porque tú nos das los elementos necesarios, porque el día de hoy muchos de tus hijos te están viendo a través de, te están escuchando a través de una pantalla, a través de un teléfono, a través de una computadora. Te agradecemos porque tú eres quien pones los recursos. Y te agradecemos por esta enseñanza que nos vas a dar el día de hoy. El día de hoy tú nos vas a enseñar acerca de un tema muy importante para la vida de todo cristiano, para la vida de todo hijo de Dios. El tema es la conversión y yo sé que tú vas a hablar de una manera especial a cada uno de tus hijos. A mí me has enseñado y aún el día de hoy reconozco que no son mis palabras, que eres tú enseñando al corazón de cada uno de nosotros, aún al mío. Enséñanos, enséñanos, queremos aprender de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, una vez que reconocimos esa autoridad que tiene Dios para darnos esta enseñanza, pues, ¿qué te parece si iniciamos con este tema? Como ya lo escuchaste, el tema del día de hoy es la conversión. Si tú recuerdas, si estuviste inscrito en el básico A, sabes que se quedaron dos temas inconclusos. Uno de ellos es este de la conversión y es el que el día de hoy vamos a mirar. Te voy a compartir mi pantalla para que tú puedas mirar la presentación ahí desde la comodidad de tu casa, ¿ok? Y como ya dijimos, el tema es la conversión. Y para iniciar este tema, mira, esta es una de las imágenes que a mí más me gustan. Esta imagen la utilizamos en el año 2012 en un congreso de niños y para mí significa mucho. ¿Y qué es lo que yo quiero compartirte en este momento? Que Dios siempre en Centro Cristiano Zumpango nos ha venido enseñando acerca de este tema de la conversión. En Centro Cristiano Zumpango estamos conscientes que somos una iglesia en donde debemos hacer que las cosas sucedan. Es una iglesia no de personas que van solamente a sentarse y tomar la enseñanza, sino que es una iglesia de personas que sí, que al inicio toman enseñanza, pero después se levantan de esa silla para servir a otros. Es una iglesia en donde las personas llegan sin conocer de la palabra quizás, sí, pero después salen transformadas y convertidas en nuevas personas para hacer obras de bien. Y
esta imagen es lo que nos enseña. En ese año, en el 2012, el lema de este Congreso de Niños fue: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Justamente basado en nuestra cita base de esta enseñanza, que es 2 de Corintios 5:17. Si tienes tu Biblia a un lado, tú la puedes revisar. Si tienes alguna otra versión de la Biblia, estamos nosotros utilizando para esta enseñanza la Reina Valera versión 1960, pero pues también puedes revisar si tienes alguna otra versión de la Biblia. Y bueno, pues nuestra cita base dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y te digo que me encanta esta imagen porque realmente refleja lo que es la conversión. Ese proceso de conversión o de metamorfosis de una mariposa, que primero es un huevito. ¿Sí lo puedes ver? Es un huevito. Y después se convierte en lo que es la oruga o la larva. Así se llama. Después pasa a una cuarta etapa. Esa cuarta etapa se llama pupa. Y finalmente se convierte en una hermosa mariposa. Y así como es este proceso de conversión de un huevo a una mariposa, de un gusano a una mariposa, asimismo el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos tener este proceso de conversión. No nos quiere siempre ver como unos gusanos en tierra, caminando sobre la tierra, sino que quiere que seamos unas mariposas que emprendan el vuelo. Qué hermoso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, para iniciar, vamos a mirar el primer punto, que es referente a la definición de conversión. ¿Qué significa convertir? Convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Es así que nuestra vida debe de tener un antes y un después. Así como vino Jesús a esta tierra y dividió la historia en dos, la dividió en un antes y en un después de Cristo. Asimismo, cuando Él llega a nuestra vida, cuando Él llega a nuestro corazón, la divide en un antes y en un después. Antes de Cristo, ¿qué éramos? Éramos pecadores. Y se escucha quizás fuerte la palabra, pero esa es la realidad. Y así lo dice la Biblia. Éramos pecadores. Después de Cristo, somos convertidos, como bien lo veíamos ahí en 2 de Corintios 5:17, en nuevas criaturas. Conforme a la palabra, búscala en 1 de Juan 1:12. Dice que a todos aquellos que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, después de Cristo, somos hijos. Antes de Cristo, teníamos un corazón de piedra. Después de Cristo, debemos de tener un corazón de carne y su espíritu, el cual nos guía. Eso lo podemos mirar en Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Tienes tu Biblia ahí, ¿verdad? ¿Lo leemos juntos? Vamos a leerlo. Dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis
por obra. Entonces, después de Cristo, somos diferentes. Antes de Cristo, por ejemplo, si yo te hablo de mí y reflexiona acerca de ti también. Si yo te hablo de mí antes de Cristo, te puedo decir que a mí me costaba mucho trabajo perdonar. Era una persona que se guardaba las cosas y no perdonaba. Ahora en Cristo es Dios quien me ayuda a pasar por alto muchas ofensas. Eso es lo que quiere el Señor y es así como se define lo que es la conversión. Ahora bien, vamos a mirar en la siguiente lámina cuál es el objetivo de la conversión. Y tenemos ahí un primer objetivo como tal de la conversión, que es ser mudados, cambiados. Eso significa ser mudados o cambiados. Y quiero contarte aquí acerca de un pasaje que está en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versos 22 al 31. Y vamos a leerlo juntos. Aquí te lo pongo en la lámina. Dice la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche. ¿Quién se levantó aquella noche? Bueno, esta cita está hablando acerca de un personaje llamado Jacob. Y él se levanta aquella noche y toma a sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Qué historia, pero esta historia nos enseña mucho, mi hermano. ¿Qué nos enseña? Este varón que luchó con Jacob no era más que el mismo Señor. Se le presentó. Entonces Jacob tuvo aquí un encuentro muy personal con Dios. Y eso pasa cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Tenemos un encuentro como nunca antes. Y es tal ese encuentro que impacta nuestro corazón y nos llega a impactar tanto que nuestro caminar ya no puede seguir siendo el mismo. Aquí Jacob tuvo un encuentro con ese varón, con el Señor. ¿Y qué pasó después de ese encuentro? Como se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba con él, su caminar ya no volvió a ser el mismo. Y eso es lo que quiere el Señor. Ese es el objetivo de la conversión, el ser mudados, que ya nuestro caminar no sea el mismo. Jacob, hasta este momento, había sido una persona tramposa. Le había quitado la primogenitura a su hermano. Después de este encuentro, ya no volvió a ser el mismo. Y después de este encuentro, si tú sigues leyendo, el Señor le cambió el nombre y le puso Israel.
que significa príncipe. Entonces Jacob fue mudado de una persona tramposa a ser un príncipe. De Jacob a Israel. De tramposo a príncipe. Así quiere el Señor que seamos mudados. Ser mudados. Y aquí está justamente esta parte que yo te decía. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Lo que yo te decía, su caminar ya no fue el mismo. Y también un objetivo de la conversión es ser transformados para dar fruto. Quizás aquí se tapa un poquito la presentación, pero aquí dice ser transformados para dar fruto. Acompáñame a Lucas. Lucas capítulo 3, versos del 10 al 14 también. 3, versos 8 y luego del 10 al 14, ¿va? Dice la palabra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, uno de los objetivos de la conversión es ser transformados para dar fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Seguimos leyendo. Los versos 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, está muy claro, ¿no? Ser transformados para dar fruto. Cuando yo me arrepiento, y ese tema ustedes lo vieron en el curso básico A, saben perfectamente la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, aborrecemos el pecado en nuestra vida. Y entonces, esos frutos dignos de arrepentimiento es, si antes yo hacía cosas que desagradaban a Dios, ahora voy a hacer lo contrario. Está muy claro y el Señor es muy práctico. Es por ello que cuando la gente preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? La instrucción era muy clara. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, es así como el Señor espera que nosotros seamos transformados, dando frutos dignos de arrepentimiento. Seguimos con este punto acerca del objetivo de la conversión. Y el objetivo también es ser transformados para mostrar a los demás a Jesús y su poder en nuestras vidas. Y bueno, aquí vamos a presentar esta cita que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 20 al 22. Y esta es una de mis citas favoritas. Habla acerca de Pablo. Y dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo
en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, que es Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces aquí nosotros podemos ver acerca de la conversión de Pablo, que efectivamente, antes de Cristo, él asolaba a los cristianos, él perseguía a los cristianos, incluso él consintió en la muerte de uno de los cristianos llamado Esteban. Él consintió en su muerte. Y cuando él tiene ese encuentro, como lo tuvo Jacob, con Jesús, con el Señor, ¿qué pasa? Su vida es transformada para mostrar ahora a los demás que Jesús es el Señor y que Él tiene poder en nuestras vidas. ¡Wow! Esto es impresionante. Entonces, miren, ya para mostrar como tal un resumen acerca del objetivo de la conversión, es el ser mudados, transformados para dar fruto y para mostrar a los demás a Jesús y su poder en nuestras vidas. Que los demás noten que Cristo vive en nosotros. Y vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente punto que habla acerca de la limpieza que debe de haber en la conversión. Y para ello, te voy a pedir que me acompañes al libro de Isaías, capítulo 1, los versos del 16 al 18. Mira, vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere a través de la conversión de nuestro corazón que nosotros tomemos esta decisión de lavaos y limpiaos, quitándole la iniquidad que hay en nosotros, que hay en nuestro corazón, que aprendamos a hacer el bien, que si hubo algo que inclusive le robamos o desposeímos o le quitamos a otra persona, que le restituyamos. Hay pecados que necesitan de restitución. Y el Señor nos llama a eso, a ponernos a cuenta. Y habla acerca de la limpieza, ¿no? Él nos limpia. Pero aquí quiero mostrarte esta imagen, porque a través de esta imagen, el Señor nos enseña mucho. Esta imagen es referente al lavabo que había en el templo de Dios. Entonces uno entraba por la puerta y entraba a la parte de los atrios y después uno podía encontrar este lavabo que era donde los sacerdotes
se lavaban las manos y los pies. Y este lavabo, hermano, jovencito, hermana, era hecho de los espejos de las mujeres que intercedían en la puerta del templo. Era hecho de los espejos de las mujeres. Y nosotros podemos tener esta limpieza en este proceso de la conversión cuando nosotros decidimos ir al Padre. Cada que tú te decides a ir al Padre en oración y abres la palabra, sabes que la palabra, como ya lo vimos en temas anteriores, es ese espejo que nos dice y nos habla acerca de lo que estamos haciendo mal, nos redarguye, nos advierte acerca de lo que aún debemos de cambiar, de mudar. Y la palabra es ese espejo. Y nosotros de manera diaria tenemos que llegar a la presencia del Padre en oración. Y tenemos que pasar de manera simbólica por este lavabo para lavarnos las manos y lavarnos los pies. Algo bien importante que Dios me enseñó en uno de los viajes que me permitió realizar fue acerca de toda la suciedad que nosotros traemos en los pies, en nuestros zapatos. Y es por eso que cuando yo llegué a la casa, cuando estuve un mes en Oxford, yo llegué a la casa de la señora que me recibió, ella se llama Frances. Llegué y ella, la primera indicación que me dijo es que a la casa no se entraba con los zapatos. Uno tenía que dejar en la puerta los zapatos, porque no lo entendí en el momento y ya después lo comprendí. En los zapatos es donde traemos toda la suciedad de la calle. Y así mismo pasa espiritualmente. Nosotros recibimos ese regalo precioso de la salvación, pero seguimos nuestro caminar. Y en ese camino que vamos avanzando, pues seguimos teniendo quizás dificultades, pasamos quizás por ciertos problemas, conflictos con alguna persona, y es por eso necesario llegar en oración y lavarnos nuestros pies, porque hemos caminado y nos hemos ensuciado. Y es por eso importante tener esos encuentros personales con el Señor de manera constante y pasar por este lavabo, este proceso de limpieza que nos va a permitir tener esa conversión total, tan importante para la vida de un verdadero cristiano. Y como ya lo venimos mencionando, la conversión justamente es ese proceso que se lleva a cabo entonces día a día. La conversión es un proceso. Y esto nos debe de quedar claro. Es un proceso. Cuando tomamos la decisión de arrepentirnos y recibir a Jesús en nuestras vidas, Él llega a nuestras vidas, nos limpia, lava nuestros vestidos que estaban sucios del pecado, que eran viles, y nos pone unos vestidos nuevos, toma nuestros pecados, los echa a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a la antigua manera de vivir, al pecado,
que hay una tendencia en nosotros a caer nuevamente en ellos. Si nosotros hablábamos con muchas groserías, quizás en ese proceso se nos va a ir saliendo ahí alguna maldición, ¿no? Pero estamos en ese proceso y estamos luchando con nuestra carne. Y quizás al principio va a ser difícil, pero es Dios quien nos ayuda. Y justo por eso es importante entender que la conversión es un proceso que se lleva a cabo día a día. Y yo te puse en la presentación estas huellitas, porque es ir dando pasos de fe. De tal manera que si anteriormente, ¿qué te gusta que hicieras? Te costaba trabajo levantarte temprano, ¿no? Un ejemplo. Pues ahora, cuando tú reconoces que el Señor te libró de muerte y ahora tienes vida gracias a su sacrificio, pues ahora te levantas temprano y le agradeces. Entonces ahí ya diste un pasito de fe. Y por ejemplo, anteriormente a ti te encanta ver, te encanta el cine, te encantan las películas. Entonces anteriormente comprabas puras películas piratas. Y entonces ahora entiendes que en Cristo, pues Cristo es verdad. Entonces, como tal, la piratería es parte, ¿no?, de un negocio ilícito dentro de nuestro país. Entonces tú no te tienes que prestar a eso. Y ahora lo entiendes y quizás va a costar un poquito de trabajo al principio, pero lo comprendes y ahora ya no compras piratería. Igual ya casi no ves películas, ¿no? Y dedicas tu tiempo a otras cosas. O quizás compras una película, pero pues ya la compras en original. Puede ser un ejemplo, ¿no? Pero también te quiero mostrar algo acerca de este tema, de que es un proceso que se lleva a cabo día a día. Quiero que me acompañes al Evangelio según Juan, en el capítulo 5, verso 19. Vamos a leerlo juntos. Y dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esta cita? Que en ese proceso de conversión que se lleva a cabo día a día, es necesario que estés cerca del Padre, porque nada vas a poder hacer si no estás junto a Él. Aquí lo dice la palabra. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tenemos que estar cerca del Padre, como esos pámpanos a la vid, porque es así como los hijos, tú eres hijo, yo soy hija, es así como los hijos vamos a aprender a hacer las cosas bien.
a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas con verdad, porque en esa relación diaria vamos a mirar cómo el Padre actúa y cómo Él hace las cosas correctas, y de Él vamos a aprender. La conversión es ese proceso. Viendo al Padre, nosotros vamos a aprender justamente a hacer las cosas bien, cosas que bendigan. Vamos a bendecir a otros. Un ejemplo, si soy una persona impuntual y un día el Señor me enseña acerca, pues, de que la impuntualidad, o cuando yo llego a una cita tarde, es como estarle robando, no es como, más bien es robarle el tiempo a la persona que me está esperando o con la que hice esa cita. Cuando yo entiendo eso de mi Padre, entonces a la siguiente cita yo ya hago un esfuerzo y no solamente llego puntual, sino llego 5 minutos antes. Y ahí estoy dando otro pasito de fe, otro pasito de fe. Otro ejemplo, resulta que el de tránsito me detiene, ¿no? Y yo anteriormente estaba acostumbrado a ponerme la del Puebla, todos la conocen, ¿no? la raya del Puebla. Me detiene, me quiere infraccionar, y sí, cometí la infracción y lo reconozco en ese momento. Y resulta que me dicen, te voy a llevar al corralón, te voy a poner tu infracción. Y yo digo, sí, adelante. Y quizás lo haga, pero quizás Dios tenga misericordia de ti y mire que contigo no va a poder obtener nada y te deje ir. ¿Sabes que así me ha pasado en 2 ocasiones a mí? Por error, quizás, por mi falta de atención cuando voy manejando, no he visto algún semáforo o no he visto que era una vuelta prohibida y cometo el error y me quieren infraccionar y cuando miran que no les voy a dar ninguna mordida, deciden dejarme y ni siquiera voy a dar al corralón, ni siquiera he pagado alguna infracción por ello. Pero es así, dando esos pasitos de fe, haciendo lo correcto. Antes estaba acostumbrado a hacer el mal, ahora al lado de mi Padre y en esa relación diaria, tengo que acostumbrarme a hacer el bien. Y bueno, vamos a mirar que en este proceso que se lleva a cabo día a día, mientras más conozca a mi Padre, iré avanzando más en ese proceso hacia la santidad, hacia la santificación. ¿Ok? Vamos a mirar ahora este punto, que es muy importante. Tenemos que revisar cada área de nuestra vida en este proceso de conversión. Tenemos que revisar dependiendo del rol también que desempeñemos dentro de nuestra familia o dentro de una sociedad. Desempeñamos diversos roles. Quizás algunos son padres, son jefes en su trabajo, ocupan una posición de jefes. Quizás algunos otros somos hijos y somos empleados. Entonces, o quizás algunos otros sean estudiantes, dependiendo del rol. Tienes que revisar cada área de tu vida. Y tenemos que mirar, cuando digo cada área, por ejemplo, tenemos lo que es el área física, ¿no?
nuestro cuerpo. Somos humanos, nos cansamos, necesitamos cuidarnos, revisar cómo andamos de salud, cómo está nuestra alimentación. El cuerpo es necesario, Dios nos lo da para que nosotros podamos movernos y podamos bendecir también con nuestro cuerpo a otras personas, ¿no? A través del trabajo que desempeñamos, a través de los diferentes roles, como ya les mencioné, que desempeñamos dentro de la sociedad. Tenemos que cuidar nuestra higiene bucal, por ejemplo, porque somos hijos de Dios. El área intelectual, ¿cómo está el área intelectual? ¿Qué leo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? El área espiritual. Antes quizás creía en muchas cosas. Creía en el locutor de la radio. Tenía quizás un programa favorito, ¿no? Que transmitían en la mañana o en la tarde, qué sé yo. Y yo le creía todo a ese locutor, ¿no? O quizás creía en la lectura de las cartas, ¿no? Del tarot. Creía en la lectura de la mano, en lo que me decía el zodiaco, ¿no? Entonces, hay que revisar esa parte espiritual. El área sexual, ¿cómo andamos en esa área que es tan importante para la vida de una persona, todo un cristiano? Quizás antes los ojos se me desviaban, ¿no? Cuando veía a una chica muy bonita o a un chico guapísimo. Entonces, tenemos que mirar cómo está esa área de nuestra vida. Dejar en esta revisión, como primer paso, debemos de dejar que sea Dios quien nos examine. Nosotros podemos hacer una reflexión, pero yo te recomiendo que le pidamos a Dios que sea Él quien nos examine. Mira, vamos a leer esta palabra, ¿ok? Es el Salmo 139 y vamos a leer los versos del 23 al 24. Y ese salmo nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Qué valiente era el salmista al atreverse a decirle estas palabras o dirigirle estas palabras al Señor. Examíname, Dios. Pruébame. Conoce mis pensamientos. ¿Qué te parece si hoy, antes de que termine el día, cuando te acerques en oración al Padre, diriges esta oración en este sentido? Examíname, Padre. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad, guíame. Dímelo. Lo necesito saber. Otra forma de revisar cada área de mi vida es justamente reconociendo nuestro caminar y arrepentirnos. Tomar la firme decisión de no hacerlo más. Si antes pecaba, ya no hacerlo más. Leamos esta cita de Job. Job 34, 31 y 32 versos. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más.
enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Hoy en la noche, toma la decisión de llegar al Padre, de ser valiente y decirle, examíname. Y cuando el Señor te esté examinando y te esté enseñando y te esté revelando a través de su espejo, que es la palabra de Dios, lo que has hecho hasta el día de hoy mal y que necesita ser transformado y ser mudado en ti, dile, ya no lo haré más, porque hemos tomado esa determinación de no hacer más cosas que dañen a otros, más cosas que me dañen incluso a mí. ¿Por qué hacerlo así, mi hermano, jovencito? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Búscalo. Está en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, y cuando la palabra dice nadie, es porque así es, nadie verá a Dios. ¿Ok? Y bueno, pues así te digo gracias y te dejo de compartir la presentación, pero antes de concluir con esta enseñanza, quiero invitarte a tomar esta acción práctica que ya mirábamos durante esta enseñanza, durante estos minutos. Y yo quiero que tú tomes la decisión de esta noche de verdad acercarte al Padre. Y cuando llegues delante de Él, te quiero invitar a que leas una cita. La cita que tú vas a leer es Jeremías, apúntalo. Es más, te voy a esperar unos minutos para que si no tienes allí donde tomar nota, lo puedas hacer en este momento. La cita que tú vas a leer esta noche es Jeremías, capítulo 18, los versos 2 al 6. Y cuando la leas, yo te voy a invitar a que tú tomes esa actitud que mirábamos en el salmista de examíname, Dios. Y esa actitud, una vez que el alfarero te haya mostrado aquello que es necesario cambiar, tomes esa actitud de Job. Y si el Señor te muestra que en algo o algo no estabas haciendo bien, no estabas haciendo lo correcto delante de Él, si Él te redarguye de ese pecado, tú te comprometas con Él y tomes esa firme determinación de ya no lo haré más. Y des ese paso de fe. Y quizás eso pase el día de hoy. Y yo oro porque así sea. Pero el día de mañana, igual te invito
a que vuelvas a regresar con el alfarero y le sigas diciendo, examíname, para que entonces vuelvas a dar un segundo paso de fe en aquello que Él te revele y en aquello que tienes que cambiar, que tienes que mudar. Y así vas a seguir en ese proceso dando pasos de fe hasta llegar a la imagen del varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesús. Así que es la invitación y a veces pareciese difícil porque, como ya lo mencionamos, estamos tan acostumbrados al pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero eso no debe de ser pretexto para que nosotros no entremos en este proceso de conversión. Quiero darte o hablarte de un testimonio. No es mío, es de una amiga a quien amo yo mucho. Y cuando ella conoció del Señor, ella era una persona que fumaba mucho. Y conoció del Señor y dejó de fumar. Y muchos dicen que el dejar el tabaco es complicado y es difícil. Y un día le pregunté, yo miré que a ti no te costó trabajo dejar de fumar. Y recuerdo que esa vez ella me contestó que no le había costado trabajo porque había puesto esta decisión delante de Dios y había hecho lo que yo te dije ahorita, tomar esa firme determinación de no volverlo a hacer más. Entonces, pueden parecer ciertas situaciones, el dejar ciertos hábitos, malos hábitos, difícil, pero cuando tú tomas la determinación, Dios te ayuda para que tú lo puedas dejar. Y para finalizar, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que Él sea quien nos ayude? ¿Te parece? Padre, te agradecemos por esta enseñanza. Agradecemos porque eres tú guiándonos. Eres tú tomándonos de la mano. Gracias porque nos tienes paciencia, Dios. Porque sacándonos de pecado, muchas veces volvemos a caer. Pero tú el día de hoy nos has enseñado que debe de haber un antes y un después de Cristo. Oramos, mi Dios, para que cada uno de nosotros seamos capaces de tomar esa firme determinación de ya no volver a hacer lo malo, convertirnos de nuestros malos caminos, dejar de ser esos gusanos que están sobre tierra para poder llegar a ser esas mariposas que tomen ese vuelo. Padre, ayúdanos. Oro por cada uno de mis hermanos para que tú, en ese tiempo que el día de hoy ellos van a disponer, tú les reveles, tú les redargullas de aquello que es necesario dejar, de aquello que es necesario mudar para que sean transformados en hijos tuyos. Así como tú transformaste a Jacob de ser un tramposo a un príncipe, así como tú transformaste a Pedro de ser Simón, alguien, una caña, alguien que se deja
manipular. Lo convertiste en Pedro, en una piedra, alguien firme. Así como tú convertiste a Pablo de ser un perseguidor de la iglesia a ser a alguien que anunciaba tu poder. Así mismo, Dios, queremos ser transformados y oro para que cada uno de nuestros hermanos que se han decidido a continuar con su enseñanza básica sean transformados en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Agradezco mucho que hayan tomado la decisión de seguir tomando cursos y nos vemos la próxima semana en nuestra sesión de preguntas y respuestas a través de Zoom. Voy a ser la más contenta de poder interactuar de una mejor manera con ustedes y Dios les bendiga.